Vamos a hablar con el creador, con el responsable de esta serie, con Israel del Santo, que es el, bueno, pues como decimos, el culpable de todo esto. ¿Cómo estás? Bien, bien. No soy yo solo el culpable de todo esto. Hay más culpables, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una cadena de por medio, está una productora que es 100 balas de Media Pro Studio y todos ellos son igual de responsables que yo. ¿Y cuál ha sido el espíritu? O sea, ¿qué es lo que queríais? Porque Lola Flores, es que todos conocemos a Lola, todos sabemos, ha habido además mucho color, mucho cotilleo en torno a la saga de la familia, pero ¿qué es lo que queríais contar y cuál era el tono? Pues el tono, sin duda, el humor. O sea, una serie que si la viese la misma Lola, Se reiría, lo ¿no? pasase bien. Yo creo que le gustaría, ¿no? Lola era una gran cómica, ¿eh? Muchas veces nos olvidamos de eso. Era una mujer muy inteligente, porque para tener sentido del humor hay que ser inteligente, y era rapidísima. Yo creo que esta serie, si la viese Lola, le habría encantado. Pero la pregunta, yo creo, en la que nos basamos es ¿cómo sería el Instagram o el Twitter de Lola si hubiese vivido nuestros días? ¿A quién seguiría y quién le seguiría a ella, ¿no? Porque Sí, ¿no? habéis Entonces, reunido, pues, yo creo que lo más importante del panorama musical, del flamenco, también sus hijas, su hermana. Tú vienes de hacer el Palmar de Troya, que es otro, otro monumento. ¿Cómo ha sido juntar a toda esta gente, ir eligiendo quién sí, quién no, quién tenía que hablar de qué? ¿Cómo ha sido reorganizar toda la serie? bueno, yo creo que es un formato valiente, es un poco arriesgado. No teníamos muy claro que fuese a funcionar. Bueno, tengo que decir que sí, pero no lo teníamos muy claro. Y era que Lola es una artista de 5 décadas y hacía falta periodistas, biógrafos, especialistas en flamenco y en copla y artistas de esas 5 décadas a las que ella sobrevivió a todas. Es decir, en el capítulo 3 veréis que llega el punk a España y está Siniestro Total, y está la Orquesta Mondragón, y sigue está Lola. Alaska, y Lola Flores. Quiero decir, o sea, es... Sí, es una mirada que nos decías antes de empezar la entrevista que no habías contado con sus nietos porque no querías la saga, querías solamente Lola, y hablas de Lola desde el principio, cuando el flamenco era un territorio marginal, bajos fondos, casi también rozando la prostitución. Chicos, Cuéntanos cómo... ese foco, ¿no? Ese foco en la mujer que no conocemos, porque yo, por ejemplo, no sabía eso de que su familia se iba con ella casi con los pollos en el avión y con los hornillos. Aunque luego eso se desmiente, que es maravilloso. bueno, en la vida de Lola Flores todo se puede confirmar o desmentir, ¿eh? También ella tenía una capacidad maravillosa para crear su propia leyenda, para ser Lola Flores, ¿no? Porque todos pensamos que sabemos cosas de Lola Flores, pero en realidad este documental lo que nos abre es a otra Lola Flores que cada uno no conocíamos. Creo que de Lola Flores, yo tengo 45 años y todos tenemos, de mí para abajo, todos tenemos una serie de cosas grabadas en la retina, pero pertenecen más a esos 90 de las televisiones privadas que empezaban, ese Si me queréis irse, Yo tengo más fuerza que Chernobyl, El brillo de los ojos no se opera. Una peseta. Claro, pero para entender la Lola de esos momentos necesitábamos irnos a cómo se creó ella misma. Lola viene de un Jerez que a muchos se nos ha olvidado, obviamente no hemos vivido, pero de la República, en el que ser artista y además ser mujer era una cosa muy ligada a la prostitución. O sea, estaba íntimamente relacionado. Lola Flores se quería dedicar desde muy pequeñita a una cosa a la que ningún padre permitiría a su hija dedicarse. Y eso le hace que desarrolle una serie de armas mucho más impactantes de lo que nos creemos. Es decir, es una cómica tremenda, como os decía antes. Es una performance, o sea, está creando todo el rato. Es casi difícil, como decía María Pelayo en el documental, tendría loca al Spotify, porque es casi difícil decir qué género... La zambra no es lo mismo que la copla, y la copla muchos no la consideran flamenco, y cuando llega el pescadilla a su vida entra la rumba y termina imitando a Tina Turner, quiero decir. Es verdad, con las firmas, que es total. Claro, o sea, en las listas de reproducción del Spotify estarían casi todas. Y se la considera la precursora del rap en España. Quiero decir que
que es que ¿Cómo me tiene la de todo. maravillaría yo? Si es que además ella es una cosa de no parar de producir y luego de hablar de sí misma, de hablar de sus amantes, de sus abortos, de su matrimonio. En el tema, en las declaraciones, claro, es que en la familia a mí me impacta muchísimo el papel de Lolita. ¿Cómo fue esa entrevista? Con Lolita y con Rosario. A ver, hay una cosa que está clara, que contar algo que no se sepa de Lola Flores es casi imposible. Pero más que nada porque ella se encargó De muy contarlo mucho todo, de claro. contarlo todo y dejarlo grabado. Cuando jugaba hasta con las niñas, de que yo quería ser un artista, de que llevaba trajes bordados, de que yo entraba en la puerta de un teatro con muchas luces relucientes. En fin, mi cabeza estaba ya inspirada para ser un artista. En esta serie es verdad que rescatamos hasta 17 cintas de cassette que hasta ahora eran inéditas, de ella contando su propia vida, pero, no sé, desde el principio nos decían, pero van a salir muchos secretos de Lola, van a salir muchas cosas que no sabemos. Digo, pero si Lola lo deja todo grabado. Lo que pasa es que estaba, creo que, sin ordenar. Es decir, hacía falta ponerle un poco de orden y contarlo gracias a esas series que hacemos ahora, que llamamos en Movistar de no ficción, que mezclamos elementos narrativos propios de la ficción y contarlo para los días de hoy. Es decir, la última vez que vimos a Lola en algo parecido a un biopic fue en El coraje de vivir en el 93, donde ella hacía de su propia narradora, de su propia vida. Era una cosa ya muy loca, yo creo que... Había traspasado todo lo transmedia posible, ¿no? Como no había más. Y yo, la verdad, tenía obsesión por contar a quien no conoció a Lola o conocía solo 4 o 5 detalles, quién era Lola desde el principio, y sobre todo a los más jóvenes. Sí. Quiero decir, creo que les va a impactar el saber que Rosalía no sería Rosalía exactamente igual como la conocemos si no hubiese existido antes Lola, que Zetangana se inspira en el Pescailla, que Nati Peluso, antes de subir al escenario, se llena de poder pensando en Lola. Y esto creo que les va a gustar a los más jóvenes, la verdad. Y luego, retomando lo que decía María, claro, hay un componente político, casi feminista, ¿no? En la propia, sin consciencia nada plena, pero hay algo en ese personaje, en esa libertad y en ese tirar para adelante que también conecta muy bien con el momento actual. No sé si eso también nos interesaba incluirlo. Totalmente. Pues mira, son dos cosas. Por un lado, creo que los artistas de hoy en día es normal que la tomen como referente. Estamos en un momento en el que todos nos la cogemos con papel de fumar, ¿no? Antes de responder a cualquier pregunta, y más si nos están grabando como ahora, ¿no? Pero Lola no es que no tuviese filtro, es que si lo tenía lo apagaba. Es que subía el pan cada vez que hablaba. Es que es casi imposible encontrar una declaración de Lola donde no diga algo maravilloso o no pares de reírte. Y por otro lado, creo que su actitud tan transgresora, tan provocadora, es casi el inicio del punk en España. Totalmente. Y tú dices, se te está yendo la olla. No, no se me está yendo, porque llegan los 80, llegan los Siniestro Total y todo el movimiento de la movida y el punk, pero era muy fácil ser punk en esa época. Igual que es más fácil ser hoy una trapera y decir esas cosas en las letras que cantan que lo era en los años de la República, que es donde Lola empieza a subirse a los tablaos. Sí. Es una actitud muy parecida a la de cualquier trapera de hoy en día, porque además si analizas las letras de la copla, son... Yo no lo sabía, yo lo he descubierto con la serie, es espectacular. Hombre, y luego las mujeres, el quicio de la mancebía, el quicio de tu casa un día, cómo en el franquismo se cambiaron letras, las mujeres de las coplas son todas mujeres perdidas. Y ella, no solamente lo de... que a mí me impresionan mucho las declaraciones de Lolita, porque a veces también son amargas, ¿no? Son declaraciones sobre cómo sus padres se separaron, cómo la honra perdida a su madre le importaba un comino, la honra perdida, su relación con Manolo Caracol, que claro, es que te dan ganas a continuación de ponerte a Manolo Caracol. Su hermana, por favor, Carmen, que miente y desmiente. ¿Cómo fue esa entrevista? O sea, ellas te dijeron, ¿de esto no quiero hablar? No. La verdad es que trabajar con Rosario y con Lolita ha sido muy fácil. O sea, porque
Eso sí que lo han heredado de su madre, quiero decir. Tú les preguntas cualquier cosa y te la contestan. No creo que se guarden ningún secreto ni se lo dejen de guardar. También para ellas ha sido un viaje divertido, quiero decir. Hay muchas imágenes que ellas mismas han visto. Yo he visto los capítulos con ellas y, yo qué sé, Rosario se sorprendía de ver su primera actuación de jovencita. De jovencita, si era una niña, De hecho, era un moco. Nos hizo mucha gracia porque dijo, ¿pero quién es? Y digo, pues eres tú, Rosario. Qué fuerte. Oye, tenemos también muchas ganas de ver tu próximo proyecto, que es también siguiendo con ese hilo de series históricas, ¿no?, sobre la historia del Imperio Romano oculto, con Aitana Sánchez Gijón. Claro, es que tú vas de un salto a otro, porque hablábamos del Palmar de Troya, ahora Lola, ahora esto. Casi estás más esquizofrénico que nosotras. Bueno, no te creas, tienen un punto de unión. ¿Sí? El Palmar de Troya es una secta, los que siguen a Lola Flores hasta la muerte casi que también, y la faraona aparece en el siglo I en Cleopatra, o sea que al final todo se une. ¿No? El Corazón del Imperio es una serie de 6 episodios que hemos hecho con Santiago Posteguillo, en la que lo que hacemos es revisar las fuentes, pero con una mirada que hasta ahora no habíamos hecho. Es decir, todas las fuentes, todos los historiadores son hombres y todo lo que han escrito es con su interpretación de lo que ocurría. Todos los protagonistas son senadores, príncipes, oradores, y aparecen muy pocas mujeres, solo aparecen para casarse con alguno de ellos o para dar a luz a alguno de ellos. Y sin embargo, cuando empiezas a revisar esas fuentes te das cuenta de que no estás descubriendo nada, de que las mujeres estuvieron siempre allí desde el principio, solo que no nos sabemos sus nombres. Entonces, pues Fulvia fue quien derrotó a Cicerón, y aunque no sepas quién fue Cicerón, sí sabes que fue un importante romano, Sí, pero no te suena de nada Fulvia. ella. Y su historia es brutal, es muy bonita, y creo que os va a gustar. Pues Israel del Santo, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por Lola y por haber venido a presentarla. Muchísimas gracias a vosotras. ¿Cuándo vuelvo? Pues Ya veremos. el mes que viene.